Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a continuar con esta serie de temas juveniles en los creyentes. Y bueno, como ven, el título de este estudio es La humildad en el creyente. La humildad. ¿Por qué es importante el estudio de la humildad? Y bueno, creo que con una respuesta rápida, ¿no? Y sencilla, pues porque el ser humilde es parte de un buen creyente, ¿no? Es parte un buen ser humano, por ponerlo así, ¿no? Pero obviamente esto tiene un contexto más profundo, un análisis, pues, que necesita un desglose para poder entender la importancia que tiene la humildad, ¿no? Mucho hemos escuchado de que hay que ser humildes, vemos durante toda la historia, ¿no? Que la humildad, bueno, más que nada en la historia del pueblo de Israel, en la Biblia, en los diferentes personajes que se ven mostrados, pues está presente. Pero ¿por qué es importante esta cuestión de la humildad? Y es lo que vamos a analizar en este video. Y para comenzar, yéndonos un poquito a revisar el contexto general del mundo, de la historia, del universo, pues vemos que la humildad desde el inicio de la creación está presente pues sí, en toda la creación, y más aún la falta de humildad está relacionada con uno de los mayores conflictos, ¿no? En toda la historia, ¿no? Que es el pecado. Y desde el primer pecado, inclusive registrado, encontramos que tiene un vínculo con la falta de humildad, ¿no? Y esta, obviamente, es la rebelión de Satanás, ¿no? Desde el inicio, que podríamos decir que es el primer pecado registrado, ¿no? No conocemos si antes hubo algo, pero ahora sí que lo que tenemos conciencia de lo que podemos ver a través de la escritura y diferentes indicios, pues es que fue uno de los primeros pecados. Y dentro de esta rebeldía del adversario, pues encontramos que uno de los factores súper marcados en esto, pues es la falta de humildad. Por eso es muy importante el análisis, ¿no? También, pues, además de pues, esta rebelión del adversario por el error, transgresión, vamos a encontrar que la humildad tomó un papel importante desde ese momento, porque es lo que nos va, o es uno de los pasos importantes dentro de contrarrestar los pasos hacia la infidelidad, ¿no? Hacia la apostasía, que ya hemos estudiado previamente. Y bueno, cada uno de estos casos también presentes, ¿no? Que surgen o que se están registrados desde este primer pecado, ¿no? Hasta todos, hasta la fecha en la humanidad, pues vemos un patrón similar. Falta de humildad es igual a error más soberbia, que es igual a rebeldía, que la rebeldía es igual a pecado, y este pecado de rebeldía sabemos que es igual a condenación, porque no hay perdón para ese tipo de pecado, porque pues ya no hay un interés por regresar, ¿no? Ya no hay un interés por cambiar, sino ya es totalmente la perdición. Y bueno, antes de continuar, vamos a analizar para poder entender un poquito mejor estos conceptos, ¿no? De humildad y otros que nos va a ayudar justamente a poder hacer un análisis más preciso de la importancia de la humildad. ¿Qué es la humildad, no? Y podríamos irnos a significados o a descripciones dentro de los diccionarios, de las enciclopedias, etcétera. Pero considero que lo más importante es ver lo que es la humildad desde nuestra primera referencia y la más importante, que es la escritura. ¿Qué es la humildad? Si nos vamos a Romanos 12:16, dice: vivan en armonía los unos a los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, ¿no? Y a pesar de que no es una descripción así directa, de aquí podemos sí agarrar ciertos aspectos que nos ayudan a comprender lo que es la humildad. Número uno, dice: vivan en armonía. Entonces la humildad es armonía. ¿Armonía con quién? Pues obviamente con el Eterno y con nuestro prójimo. Después dice que apoyen a los demás, ¿no? Entonces vemos que hay un aspecto también de apoyo, no solamente es en estar en armonía con los demás, no solamente es de buenos deseos, no solamente es de buenas intenciones, sino también es un actuar. Y por último, no sean soberbios, que todo esto que hagan no sea por un egoísmo, que no sea por querer satisfacer las concupiscencias, por ahora sí que alimentar la carne, sino que sea por un verdadero anhelo, un verdadero deseo de beneficiar la vida de los demás y de servir al Creador. Con eso podemos entender que la armonía
La humildad, perdón, pues está formada de esos tres conceptos, ¿no? Armonía, apoyo a los demás y no ser soberbios. Por otra parte, ¿qué es la soberbia? Bueno, para entenderlo nos vamos a Proverbios 13:10. Dice, ciertamente la soberbia concibirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Qué podemos desglosar en este versículo? Número uno dice contienda o desacuerdos, hace falta de armonía. La soberbia pues sería lo contrario hacia la humildad, es su polo opuesto, por decirlo de esa manera, ¿no? La humildad tiene que ver con armonía, la soberbia tiene que ver con el destrozar esa armonía. Por otra parte, es una necedad por falta de sabiduría, entonces también tiene que ver con ignorancia. Y si nos podemos analizar los pasos hacia la apostasía, los diferentes tipos de pecado, pues sabemos que el primer tipo de pecado pues es el de ignorancia, cuando uno no sabe que está errando, uno no sabe que está transgrediendo, lo que se conoce como el pecado de Abón. Ese es el primer pecado, porque de ahí sigue el segundo pecado, que ya es el pecado por error o por culpa, que serían dos obviamente, pero que los pongo en el mismo escenario, para una mayor comprensión, que sería el pecado de Hatat y el pecado de Asham, ¿no? Que básicamente podemos decir que tienen un mismo nivel de consecuencia general, ¿no? Porque obviamente sabemos que los pecados tienen diferentes consecuencias, pero hablando de la condenación, pues sabemos que es un error y que cómo se puede cubrir, pues haciendo teshuvah, regresando al Eterno. Y el último paso, el último pecado, pues ya es el pecado que se conoce como el de Pesha, que es el de rebeldía, que ya sería el que nos lleva hacia la condenación. Entonces, pues bueno, vemos que eso sería la soberbia. De ahí, ¿qué es la rebeldía? Que sería este último paso de este pecado. Dice en Hebreos 10:26, que es un verso que lo repetimos continuamente, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿no? Ya no queda más entregas para limpiar ese pecado. ¿Por qué? Porque es el último peldaño, por decirlo así, de estos pasos a la apostasía, lo que nos lleva ya totalmente a una rebeldía, quebrantar el pacto, y entonces aquí ya no haya nada que nos pueda salvar de eso, ni siquiera el mismo Yeshua nos puede salvar de eso con su entrega, porque ya estamos en una total rebeldía, ¿no? Y lo siguiente pues ya es la condenación. ¿Qué sería entonces la rebeldía? Pecar de manera voluntaria y deliberada, por una falta de armonía y por una necedad que nos lleva a la falta de sabiduría. Ya entendiendo estos conceptos, ahora sí nos podemos ir hacia la problemática. ¿Cómo está esto? ¿Cómo es un problema cómo es esto, perdón, un problema en nuestra vida? Que es lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿por qué es una problemática? La respuesta rápida es muy sencilla, pero si profundizamos y desglosamos el problema, nos encontramos con lo siguiente. Número uno, es un problema porque la humildad nos hace no reconocer nuestro origen. No ser humildes comienza desde desconocer nuestro origen y nuestra condición. El ser humano no reconoce que su origen está en el Padre y que Él es nuestro creador. Por lo mismo, nuestra vida está basada en su voluntad. Por otra parte, el ser humano desconoce su condición caída y normaliza su vida egoísta y con falta de agradecimiento al Padre, ¿no? Y digamos que resumiendo estos tres puntos que tienen que ver con no reconocer nuestro origen, vemos que es un problema porque nos hace no saber en qué punto estamos parados, y si no sabemos en qué punto estamos parados, pues no sabemos ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Por ende, no sabemos lo que tenemos que arreglar en nuestra vida, ni tampoco sabemos a dónde tenemos que ir. Por eso es un problema la falta de humildad. Cuando uno es humilde, reconoce su condición caída y reconoce que tiene que seguir la voluntad del Padre porque es el destino al que tenemos que llegar, pues bueno, entonces ya se quita ese problema y avanzamos en nuestro peregrinar. Continuando, también es un problema porque tiene que ver con no reconocer nuestro propósito, que está ligado al pasado, pero vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué? Porque al igual que el ser humano, al igual, perdón, que el ser humano no reconoce su origen, o al no reconocer su origen, tampoco reconoce su destino y desvalora y no cumple con la voluntad del Padre. La humildad es la guía en su vida de acuerdo a guía su vida de acuerdo a sus concupiscencias y conveniencias, ¿no? Por ende, además de no conocer el origen, no conoce el destino y peor aún no tiene la guía para poder llegar a ese destino. Entonces, al final de cuentas, pues no le sirve de nada el poder, entre comillas, actuar justamente si no tiene humildad
porque pues al final de cuentas podría estar retrocediendo y no darse cuenta, podría estar avanzando hacia un lado y no se estaría dando cuenta, o a lo mejor podría estar avanzando, pero yendo hacia otro punto que no es el que el Eterno está buscando para su vida, porque sabemos que solamente hay un camino en nuestro peregrinar. Y a ese camino llegamos a través de la guía, que es la instrucción, que tiene como base la obediencia al Padre, la paz con Él, y si recordamos el concepto de la humildad, pues esta armonía con el Padre. Por ende, la humildad está implícita en esto. Continuando, también es un problema porque no nos hace reconocer nuestros errores, la falta de humildad. Al no reconocer al Eterno como Creador, también desconocemos su instrucción y esto los lleva a pecar. Pero peor aún, no buscamos aprender de esta o si sabemos, lo podemos omitir, ¿no? Cuando no tenemos humildad, pues no buscamos su instrucción y peor aún, a lo mejor sí la entendemos o sí sabemos que existe, pero no la queremos buscar, que eso ya sería la rebeldía. Y pues eso ya nos lleva obviamente a la condenación. También normalizan sus errores, incluso los ven de manera distinta y no les importan las consecuencias, ¿no? También por eso es un error, ¿no? Hablando de aquellos que tienen falta de humildad. ¿Por qué? Porque creen que pues el pecar no es un pecado, sino más bien es una condición natural del ser humano por su carne y que deben de satisfacer esas concupiscencias, esas carnalidades y no se dan cuenta que eso los va a llevar hacia su destrucción. Por eso es un problema esta falta de humildad también en ese punto. Por otra parte, es un problema porque hace que no tengamos los pies en la tierra. Y bueno, eso es un tipo de frase que se menciona, sobre todo en español. Desconozco si en inglés se menciona o en otro idioma, pero en español así lo conocemos, que hace entender que no estamos aterrizados, no sabemos comprender nuestra condición y nuestro papel dentro de la voluntad del Eterno, ¿no? Entonces, no solo los errores están vinculados a la falta de humildad, sino también los dones y los talentos. El no saber que estos vienen del Padre y son para el Padre nos lleva a no ser humildes y contrariamente nos hace soberbios. Por eso también es un problema. Porque no solamente es en los errores donde se muestra la falta de humildad, sino también en los talentos y los dones puede haber falta de humildad y eso nos lleva hacia la soberbia. Y a final de cuentas, eso que pudiera ser bueno termina siendo malo para nuestra vida. Continuando, también tenemos que es un problema la falta de humildad porque nos hace no aprender a callar y a escuchar. Parte de la soberbia tiene que ver con algo muy sencillo, pero difícil para el ser humano, el aprender a callarse. Gracias a las doctrinas e ideologías del mundo, el callar se ve como un acto de debilidad y por ende como algo malo dentro de la humanidad. Esto nos lleva a no escuchar, ya que nuestras palabras opacan los aprendizajes de la vida e instrucción, los cuales nos evitan de muchas consecuencias. También está el error de no escuchar, el cual no siempre es porque no callemos, sino porque a veces la soberbia nos hace creer que tenemos todas las respuestas y no necesitamos escuchar a los demás ni a la instrucción. Y eso es un gran problema porque puede ser que estemos avanzando, pero al momento que no callamos, pues no escuchamos la voz del Padre y no sabemos hacia dónde nos está marcando el destino, que tenemos que llegar y entonces podemos retroceder o desviarnos. Y por ende también el momento que uno no se calla, empieza a hablar y entonces empieza a actuar de acuerdo a sus ideales y eso también lo puede desviar, ¿no? Porque puede ser que uno esté escuchando la palabra del Eterno, pero también puede ser que uno no lo quiera escuchar, ¿no? O sea, no solamente que no lo pueda escuchar, sino que no quiere escuchar, que también eso es peor, ¿no? Eso ya sería, como lo mencionamos hace un momento, pues rebeldía. Por eso es que también es un problema esta falta de humildad. Por eso hay que aprender a callar y aprender a escuchar. Así como el pueblo de Israel tuvo que callar en el desierto, ¿no? En la estepa, en el libro de Bemidbar, ¿no? Que tiene que ver con este lugar donde se calla para poder escuchar al Padre y seguir, ¿no? Su instrucción, así también nosotros. Continuando, en el último punto tenemos que es un problema porque la falta de humildad, porque también nos lleva a subestimar a los demás, a no valorar el aporte que nos pueden dar por nuestra vida. El no escuchar a los demás tiene que ver también con el subestimar a los demás, al creer que no podemos aprender de otras personas por su edad, género, condición social, etc.
También como parte de la subestimación está el desprecio, lo cual sería su peor parte, donde ya no solo no escuchamos a los demás, sino que existe un sentimiento negativo contra ellos, ¿no? Y esto a lo mejor hoy en día se ha popularizado en cuestión del racismo, en cuestión de la falta de tolerancia, y tenemos que saber que es algo muy distinto, ¿no? Porque toda esta cuestión del racismo y la falta de tolerancia, pues es más bien un concepto que se ha tomado ventajosamente para apoyar ideologías modernas, para apoyar corrientes filosóficas, etcétera, ¿no? Y por eso lo separo, porque eso, al final de cuentas, sabemos que tiene otro fin. Pero a lo que sí nos podemos enfocar es a lo que sí dice la instrucción, que es que el Eterno no hace excepción de personas, o sea, no tiene favoritismos, sino ve a todos por igual. Por ende, nosotros también tenemos que ver a todos por igual, hablando obviamente de aquellos que podemos recibir un buen consejo, ¿no? Porque tampoco quiere decir que vamos a estar escuchando a aquellos que están en el mundo que nos dan malos consejos, sino son aquellos que, tanto por su testimonio como por su base en la instrucción, nos pueden dar una exhortación o nos pueden dar una sugerencia que nos ayude a mejorar nuestro peregrinar, ¿no? Y por ende es importante escuchar este tipo de personas que pues tienen como base la instrucción y que además también su testimonio pues los hace ser congruentes con lo que están diciendo. Y el error sería no escuchar a estas personas por subestimarlas. Podemos ver entonces que la falta de humildad es un gran problema en nuestra vida, ya que nos aleja de la verdad y nos acerca a la condenación a través de la soberbia y la rebeldía. Por eso es que es un problema. ¿Cómo podemos entonces ser humildes y eliminar la soberbia y rebeldía en nuestra vida para no ser condenados? Bueno, la respuesta nos la da Yeshua en Mateo 22, 37 al 40. Dice, Yeshua le dijo, ¿no? Respondiéndole a un escriba que lo estaba cuestionando, que lo estaba probando, preguntándole cuál era el mandamiento principal. Y dice, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la instrucción, toda la ley y los profetas. El amor a la instrucción no es precisamente un sentimiento, sino es el resultado de varios factores como la obediencia, la justicia y también la humildad. Ser humildes entonces tiene que ver con el ser obedientes y justos, lo que nos lleva a amar al Eterno y a nuestro prójimo. Esta respuesta que da Yeshua, como mencionaba, nos resume cómo ser humildes. ¿Queremos ser humildes? Sigamos este consejo de Yeshua, o sea, amemos al Eterno sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que obviamente no tiene que ver con un sentimiento solamente, sino tiene que ver con algo que sí surge dentro de nosotros, de nuestro corazón, pero que es de un corazón que tiene los mandamientos, al igual que nuestra mente, como lo dice Jeremías y lo reafirma Shaul de Tarso en Hebreos, y nos lleva a obedecer con justicia, con solidaridad y con humildad. Humildad con el Eterno. ¿Cómo es la humildad con el Eterno? Ya que sabemos que tenemos que ser humildes con el Eterno y humildes con nuestro prójimo. Número 1, la humildad con el Eterno nos lleva al reconocimiento. Dice en la carta de Jacob 4:10, humíllense delante del Adón y él los exaltará. Entonces tenemos que reconocer la soberanía, reconocer los atributos del Eterno y entonces Él nos va a exaltar. Y no es de que nos vaya a reconocer de manera humana, ¿no? de manera popular, sino que nos va a reconocer ¿cómo? A través de ese proceso de redención, de esa oportunidad de salvación. Número 2, la belleza es la que cuenta. ¿Cómo está esto que la belleza interior es la que cuenta? ¿Cómo está esto? Dice en la primera carta de Kefa, capítulo 3, verso 3 al 4, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede del íntimo, de lo íntimo, perdón, del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Elohim. Entonces sabemos que la belleza interior es la que viene, la belleza que cuenta, perdón, es la interior, que sería la humildad.
Eso es ser humilde delante del Eterno, que no sea la belleza exterior, sino sea la interior, que refleja esa belleza hacia el exterior cuando estamos bien en nuestro corazón. Número 3, la humildad nos lleva al perdón. Dice en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, ¿no? Que esto es algo que toma Shaul de Tarso de los profetas y que, bueno, nos hace entender que la humildad se aplica y es importante dentro de nuestra vida porque nos lleva hacia hacer teshuvah, porque nos ayuda a reconocer nuestra condición y nos hace saber hacia dónde tenemos que ir para regresar hacia el Eterno. Por último, en esta cuestión de humildad ante el Eterno, no tenemos que jactarnos. Ese sería el punto 4. Dice 1 Corintios 1, 28 al 29. También escogió Elohim lo más bajo y despreciado y lo que es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Entonces, la humildad es que no nos jactemos delante del Eterno, porque el Eterno escogió de lo más vil, haciendo referencia de que no somos nada. No tenemos nada de qué jactarnos, sino más bien tenemos que agradecer. Y como lo dice también Yeshua en una parábola, siervo inútil. ¿Por qué? Porque hice solamente lo que debía. O sea, haciendo entender que lo que estamos haciendo no lo hacemos porque estemos queriendo obtener algo o por querer o que pensemos que por hacer eso vamos a recibir un beneficio, sino es más bien porque ya lo recibimos y estamos agradecidos por ese beneficio y en cambio tenemos que dar aún más. Continuando, vámonos al otro segmento que sería humildad con el prójimo. Número 1, ¿cómo es la humildad en el prójimo? No subestimar, que es lo que ya estuvimos analizando previamente. Dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, ¿no? Y eso tiene que ver con el no creer que tenemos todas las respuestas, sino saber que todos tenemos un papel importante dentro de la voluntad del Eterno y es un gran error el cerrarnos y el pensar que somos el punto central del universo. Somos una pieza más dentro del universo, dentro de la voluntad del Padre, y al momento que entendemos esto, aprendemos a valorar a nuestro prójimo, quien puede darnos un consejo, nos puede exhortar y nos puede ayudar a seguir avanzando. Por eso hay que ser humildes y ayudar a servir a otros. Como dice Yeshua, ser los últimos, los que se sientan hasta atrás, para que cuando venga el novio, entonces nos pase enfrente. Continuando, pues bueno, ligado a esto, también vemos que el primero será el último, que es esto que mencionaba, dice Yeshua en Marcos 9:35. Entonces Yeshua se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, ¿no? Y pues está ligado a esto, a final de cuentas, queremos ser los primeros, seamos los últimos, ¿no? Y que no tiene que ver con un deseo concupiscente, sino tiene que ver con una armonía ante los demás. Continuando, también es ayudar sin esperar nada a cambio. Dice Mateo 6:2. Por eso, cuando les den a los necesitados, no lo anuncien al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. La humildad también tiene que ver con eso, no esperar nada a cambio. Y ese es un gran consejo en nuestra vida, porque si vivimos en esta vida sin esperar nada a cambio, entonces vamos a vivir en el gozo, porque estamos dependiendo del Eterno, no dependemos de lo que nos pueden dar los demás, sino dependemos del Eterno y entonces nosotros les damos a los demás, porque nuestra dicha, nuestro gozo no viene de los demás, viene del Eterno, lo que el Eterno nos da, y sí, claro, lo que el Eterno nos puede dar a través de otros, pero que es del Eterno, no de ellos. Por ende, si vivimos en esta vida sin estar esperando nada de los demás, pues vivimos con gozo, porque hacemos las cosas no por conveniencia, sino por convicción. Continuando, también la humildad nos lleva a la armonía, dice Colosenses 3:18-19. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Adón. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas, ¿no? Y este es un ejemplo en el cual podemos aclarar o podemos reflexionar sobre este punto de que la humildad nos lleva a la armonía, porque cuando uno es humilde, reconoce su posición, reconoce lo que debe de hacer, entonces eso va a llevar a no entrar en conflicto entre aquellos con quienes nos relacionamos y más aún con aquellos que amamos. En este caso, en el ejemplo de las esposas y los esposos, cuando una esposa reconoce su papel y un esposo también reconoce su papel y su función, entonces eso los lleva a la humildad. Continuando, debemos dar un servicio
que no sea hipócrita y convenenciero. Cuando dice Mateo 6:16, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa, ¿no? A final de cuentas, de nada sirve un servicio hipócrita y convenenciero porque ya tenemos la recompensa, ¿no? Y aquí más bien, o más bien, ya estamos desperdiciando la recompensa, porque la recompensa igual ya la tenemos, ¿no? Que está en los lugares celestiales, o bueno, ya está, pero nos falta obtenerla al momento de avanzar en esta vida hacia la meta, como dice Saul de Tarso. Y bueno, en resumen entonces, la escritura nos deja muy en claro que la humildad ante el Eterno es reconocer nuestra condición y su propósito, y con el prójimo es vivir en justicia, armonía para nosotros recibir lo mismo. En conclusión ya general, entonces vemos que la importancia de la humildad se ha visto reflejada desde el inicio de todo. La falta de humildad también y siempre está ligada al pecado. El primer pecado conocido fue el resultado de la falta de la humildad que lo llevó a la rebeldía. Durante toda la historia, la humildad ha fungido un papel muy importante en el bienestar del ser humano. Para evitar la falta de humildad, entonces primero hay que entenderla. Yeshua nos deja muy en claro que esta está ligada a la humildad a no quebrantar los dos pilares de los mandamientos, que serían el amar al Eterno sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La humildad con el Eterno tiene que ver con conocer nuestra condición y reconocer y seguir la voluntad del Padre. Por último, la humildad con nuestro prójimo tiene que ver con la muerte a nuestro ego y vivir en justicia. Con esto entonces regresamos a esta fórmula que es falta de humildad, es error más soberbia, que es rebeldía, que es igual a pecado, que es igual a condenación. Por ende, la redención, que sería la obediencia y justificación a través del Mesías, tiene que ver con la Teshuvah, que al mismo tiempo tiene que ver con la humildad más la bendición que nos lleva hacia nuevamente la salvación. Con eso terminamos, por ende es muy importante la humildad en el creyente porque es un factor indispensable para hacer teshuvah y escapar de la condenación a través del Mashiach y a través de la instrucción del Eterno. Y bueno, con eso concluimos con este video. Muchas gracias por habernos acompañado. En este video les pedimos que nos ayuden a compartirlo, que les den un like para que se pueda posicionar y lo puedan ver más personas. Si tienen algún comentario lo pueden escribir en la sección de abajo. Y nos estamos viendo en el siguiente video en este canal de Jóvenes Peregrinando. Hasta pronto.